y todas a este panel de Life Beyond Academia. Este panel es un panel bastante informal y la idea del panel es pues presentar o que se presenten ellos a 5 personas que siguieron carreras no tradicionales. Yo les voy a contar un poco detrás de esto qué es lo que hay, ¿verdad? Y hasta un poco de historia. En mi generación, cuando yo estaba estudiando el doctorado, decir que uno no iba para la academia, ¿verdad? Decir que uno iba para farmacia o para otra carrera después del doctorado, era como anatema. Te miraban como si tú fueras un traidor, como si fueras como que perdiste tu tiempo, como nada. Era una cosa, pero casi espantosa. Y no solamente de la otra gente, sino hasta de las instituciones federales que dan fondos. O sea, casi prohibían que la gente hiciera un doctorado y se fuera a hacer otra cosa que no fuera academia. Eso ha cambiado pues muchísimo en los últimos años, muchísimo, donde pues se han abierto tantas puertas para la gente que hace un doctorado en ciencias, y en particular en biología o en carreras biomédicas, que pues vemos mucha gente que desde el principio entra a hacer el doctorado ya pensando que quiere hacer otra cosa que no es academia. Lo que hicimos fue traer estas 5 personas, ¿verdad? Doctores todos han pasado, bueno, todos son puertorriqueños. 4 de ellos empezaron en la Universidad de Puerto Rico, uno de ellos pasó a otra universidad y otro es del Sagrado Corazón, pero tuvo una asociación con la Universidad de Puerto Rico en el programa de NeuroID. Pero todos son como la mayoría de los que están, yo creo, viendo este panel, que son estudiantes subgraduados que están pensando que van a hacer en el futuro. Y la idea es que estas 5 personas pues les den ideas, los ayuden, les abran puertas, vean un poco, ¿verdad? De esa carrera que no es la carrera académica, que no es la carrera de investigador, pero que se necesita hacer un doctorado muchas veces para hacerla. Y esa es mi esperanza, ¿verdad? De que lo que saquemos de aquí sea esas diferentes visiones, esas diferentes vías de llegar a un sitio o de seguir a diferentes sitios a partir de su doctorado. Le he pedido a cada uno de ellos que hable por no más de 10 minutos y entonces vamos a tener las preguntas al final. Las preguntas las pueden hacer o en el chat. Todo el mundo tiene el chat y el Q&A. Yo prefiero que hagan las preguntas en el chat escritas o si quieren levantar la mano y Marimar les da permiso y usted la puede hacer vocalmente. Así que aguanten las preguntas para el final y entonces abrimos la mesa redonda para que todos puedan hacer las preguntas. Así que voy a empezar con el doctor Rigo Cintrón Colón, que bueno, es el que viene, el que hizo su subgraduado en el Sagrado Corazón. Trabajó en NeuroID, pero voy a dejar que él se presente. Así que, Rigo, por favor. Muchas gracias. Saludos a todos. Para mí es un placer estar aquí en esta mesa redonda. Como dijo el doctor García Rara, yo hice mi estudio subgraduado en el Sagrado Corazón y en el 2012 tuve la oportunidad de entrar a NeuroID y estuve 2 años bajo la mentoría del doctor Irving Vega. Y para mí esa experiencia de estar estudiando en Sagrado Corazón y yendo a la UP a hacer el research fue fantástica porque sentía que tenía como, no sé, lo mejor de los 2 mundos. Tomaba mis clases y luego me iba al laboratorio e interactuaba con, ¿sabes?, con diferentes personas y aprendí muchísimo. Los estudiantes subgraduados y graduados en laboratorio me enseñaron mucho, mucho, mucho. Y una de las cosas la cual empiezo con esto es que en la ciencia la realidad es que la comunidad que uno hace, que las conexiones que uno hace son las que verdaderamente te llevan hacia el otro lado. La realidad es que uno no puede trabajar solo. Uno se hace bueno en algo y si no sabes, luego tratas de interactuar con otras personas que te pueden mostrar caminos diferentes y puedes lograr mucho más cosas. Eh,
como eso fue en el 2012, en el 2013 hice un internship, y perdonen, disclaimer, perdonen el Spanglish, hice un internship en The Scripps Research Institute en San Diego, y yo la verdad es que en el 2010 fue la primera vez que fui a California y me quedé enamorado, y yo quería California a como de lugar. Así que me acuerdo que el doctor García Rara e Irving Vega me dijeron, nosotros no tenemos muchas conexiones en California, así que si no te escogen para tu internado en California, vas a tener que conformarte con otra cosa en el East Coast. Y yo, vamos a ver lo que pasa. Y pues sucedió que me aceptaron en Wisconsin, en Madison, y yo les pedí que me dieran 3 semanas para ver si me aceptaban en algún lado en California. Y justamente el día que tenía que decirle que sí o que no a Madison, me aceptaron en el internado en Scripps, en San Diego. Así que me fui para allá. Allí trabajé muchísimo, 3 meses, empecé a colaborar con todo el mundo, tratando de dejar mi nombre, y pues eso fue lo que me dio la oportunidad de hacer mis estudios graduados en Scripps. Empecé en un laboratorio que una parte estudia neuroinflammation associated with Parkinson disease, y la otra parte es understanding how the brain regulates metabolic activity associated with aging. Y la realidad es que para mí eso era un mundo nuevo, lo del aging research, y me enamoré con eso y empecé a hacer mi doctorado en entendiendo cómo el hipotálamo y qué señales que vienen del hipotálamo a nivel molecular regulan la actividad metabólica during calorie restriction. Y pues durante mis estudios graduados estuve involucrado en el Student Council, era el vicepresidente del Student Council. Logré implementar diferentes medidas para ayudar en mental health awareness, recursos para que los estudiantes pudieran ir, incrementar los recursos económicos para que los estudiantes pudieran ir a conferencias o adquirir software para analizar más data, porque algunos laboratorios no podían proveerle esos fundamentos. Y pues a mí lo que yo quería era poder ayudar a todo el mundo, básicamente. O sea, aparte de mi research, yo trataba de estar como un pulpo interactuando con todo el mundo, viendo cuáles eran los problemas del estudiantado, y pude lograr varias cosas, y eso me dio bastante exposición. Además que pude también ser parte de los estudiantes que corren el Undergraduate Summer Fellowship, y ayudé a varios estudiantes de Puerto Rico a que también se desarrollaran durante el Summer Fellowship. Eh, mi mi, mi mentor de tesis pensaba que yo iba a ir a la academia porque logré publicar bastantes papers, y todo el mundo pensaba, él va a ser un profesor. Y en mi laboratorio, otras personas que trataban de irse afuera de la academia, como que el mentor estaba un poco, no era muy contento. Así que yo me la fui jugando poco a poco, diciéndole, mira, no estoy muy seguro de la carrera que voy a hacer, pero yo me voy a hacer la gira de ver diferentes postdoctorados, aparte de que también voy a solicitar a la industria. Y él se me queda mirando como que, ¿en serio? Yo pensé que iba a ser profesor. Y yo, bueno, no, es que es bueno tener todas las puertas abiertas, pero yo lo tenía muy claro. Mi doctorado fue exitoso, pero fue bastante fuerte en el sentido de que yo estaba haciendo estudios longitudinales, y pues eso era, algunas veces tiene que estar meses yendo al laboratorio a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Yo dije, yo no, o sea, la realidad, lo que a mí me interesa como ciencia es estudios longitudinales bastante agresivos, y yo me vi y fui sincero conmigo mismo, y dije, yo no tengo la energía para hacer un postdoctorado que muchas veces son 4 a 6 años. Y me acuerdo que mi wake-up call fue que fui al NIH, tuve una entrevista para estar en el laboratorio del director del Translational Aging Institute, Rafael del Cabo, y me acuerdo que, o sea, él, excelente su research program, y me dice, bueno, pues vamos a delinear un programa en el cual tú vas a estar 5 años en mi laboratorio, y luego al cuarto año empiezas a solicitar para grants. Yo dije, yo no me veo haciendo otros 5 años en research.
Y pues ahí todavía estaba en mi último año de PhD y empecé a solicitar a diferentes posiciones en la industria y me decidí por ser lead scientist en un contract research organization, que un contract research organization es básicamente una institución que uno outsource el research, ya puede ser la academia o diferentes biotechs, que básicamente contratan nuestros servicios para que nosotros hagamos los experimentos y podamos desarrollar drug development and drug discovery. Y pues me unía al departamento de neurociencias de Charles River Laboratories. Ahí estuve un año y medio y era lead scientist / lead project manager. Y pues aprendí muchísimo de cómo la industria farmacéutica y los biotechs están básicamente desarrollando drogas para diferentes enfermedades del sistema nervioso central. Además, empecé a aprender un poco más sobre cáncer. Y luego de estar casi 2 años, me di cuenta que aunque un 75% de mi función no era en el laboratorio, era básicamente desarrollando protocolos y entrenando a personas, pero el otro 25% todavía seguía siendo researcher. Y pues la realidad es que ya después de casi 10 años en el bench, no, pues para mí ya yo dije no quería seguir en el bench. Y pues ahí empecé a tomar unas clases sobre Clinical Research Management en UC Berkeley y pude desarrollar un currículum, un CV bastante atractivo para la industria y se me dio la oportunidad de entrar a Genentech, que es parte de Roche, como Biomarkers Operation Project Manager. Pues les voy a hablar un poquito más sobre mi posición. Ahora mismo estoy a cargo de 4 estudios en diferentes clinical phases. Tengo 2 estudios en phase 3 y phase 2 and phase 1 en cervical cancer y en breast cancer. Yo me encargo de la estrategia operacional de los biomarcadores en estos trials. So, básicamente, los científicos, los biomarker scientists, deciden medir diferentes moléculas que están en las personas para saber, número uno, si las personas pueden ser parte del tratamiento, si el tratamiento que nosotros estamos administrando va a ser efectivo, será efectivo, o si no es efectivo. Pero ¿cómo se implementa esa estrategia? ¿Cuándo hay que tomar las muestras? Si los pacientes de X o Y país nosotros podemos tomar las muestras para hacer diferentes estudios de análisis genético. ¿Cuántas muestras se pueden tomar? ¿Qué vendors hay que utilizar? ¿Cuál es los timelines? Cuando uno trabaja en la industria hay muchos timelines que están corriendo por diferentes budgets. Todo eso yo me encargo de implementarlo, ejecutarlo y estar seguro de que operacionalmente todo se esté llevando a cabo para entonces poder tener un clinical trial exitoso. Déjame verificar el tiempo, tengo 1 minuto más. Pues básicamente ha sido una experiencia muy, muy bonita porque ahora mismo no estoy haciendo, o sea, mi función como tal no es científico, pero todo el background de ciencia me ha ayudado a poder servir mejor a los científicos que quieren implementar esos biomarcadores. Y por cosas del destino extrañaba la ciencia y se me dio la oportunidad el mes pasado de empezar a servir como Scientific Advisor para una compañía que está utilizando exosomes para tratar enfermedades del sistema nervioso central. Así que vuelvo otra vez, estoy en mis funciones en Genentech, pero en mi off time, pues estoy sirviendo como Scientific Advisor en neurociencia. Así que aunque ven que esta carrera no soy profesor o no he seguido en research, toda mi trayectoria me ha ayudado a poder abrir otras puertas y servir a la comunidad. Y con eso los dejo. Gracias, Rigo. Creo que te ganaste tu pasaje para Puerto Rico el año que viene. Ahora tenemos al doctor César Berríos Otero, que nos va a hablar de su trayectoria. César, por favor. Bien, gracias, doctor García.
buenas tardes al resto de los panelistas y a los estudiantes que están en la audiencia. Sí, mi nombre es César Berríos. Un poco de historia, wow, hay bastante aquí. Fui estudiante de García por varios años. Cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en biología. De hecho, yo creo que empecé en su laboratorio porque estaba jangueando las afueras del laboratorio. Él me vio sentado estudiando y me dijo, ¿quieres hacer investigación? Entré a su laboratorio y empecé a hacer investigación y empezó mi jornada, no en la, como dicen, en la ciencia. Antes de eso pensaba que quería ser médico, pensaba que quería ser veterinario, y no fue hasta que cogí una clase de biología, la biología básica, no en ciencias naturales, cuando decidí que eso era lo que verdaderamente me interesaba. Me interesaba saber más acerca de los mecanismos y cómo descubrir los mecanismos en las células, etcétera, en vez de ser médico o veterinario. Anyway, fast forward un año más o menos, se me da la oportunidad de ir a hacer investigación en un laboratorio en los Estados Unidos. Apliqué a varios lugares y de hecho me aceptaron en la Universidad de Wisconsin, así que a diferencia de Rigo, yo no fui tan selectivo en dónde iba a hacer mi investigación. Estuve un verano en la Universidad de Wisconsin en Madison. Verdad que la pasé súper bien. De hecho, mi esposa me entrevistó ahí para su internado, ¿cómo se dice? Su residencia en medicina interna. Bueno, pero decidimos que el frío iba a ser demasiado en invierno, así que por eso no estamos mudando a Dallas. Anyway, hice un verano en Wisconsin. Regresé, hice más investigación en el laboratorio del Dr. García. El verano siguiente hice investigación en la Universidad de California, San Francisco, en la investigación en ratón. Y desde un principio me enamoré de la biología del desarrollo. Así que cuando solicité a escuela graduada, ese era mi enfoque, ¿no? A un sitio donde pues, tuviera un buen programa en biología del desarrollo. Antes de eso, participé también un tiempo en un programa de investigación que había, no sé si todavía está, en donde hice un internado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Sin embargo, no la pasé tan bien. Y de hecho, cuando regresé a Puerto Rico, tuve un poquito, no sabía exactamente si entonces lo que quería hacer era ciencia o no. El doctor me dijo, pues tómate un tiempo, te quedas trabajando aquí en mi laboratorio, en lo que pues decides qué vas a hacer. Y pues, la decisión fue la correcta, ¿no? Pasé un año adicional en el laboratorio del doctor García. Luego de ahí solicité a varias universidades aquí en Estados Unidos. Desde un principio sabía que o quería estar en el East Coast o en el West Coast. Y me interesaba mucho Los Ángeles o Nueva York, por las artes, industria de cine, etc. Y decidí entonces, me aceptaron en Los Ángeles, me aceptaron en NYU. Decidí venir a NYU y estuve ahí unos 7 años más o menos en un laboratorio de investigación más enfocado en la bioingeniería. El profesor se enfocaba en desarrollar técnicas, ¿cómo se dice? Imaging techniques para indagar procesos de desarrollo en ratón. Así que yo estaba utilizando máquinas de MRI de 7 Tesla, haciendo experimentos en ratones, haciendo experimentos en embriones. Estuve haciendo eso como por unos 7 años más o menos, pero a mediados de esa trayectoria, el decano de escuela graduada de NYU, Joel Oppenheim, que puede que algunos de ustedes lo conozcan, Papa Joel, como algunos le llaman, me preguntó si quería viajar con él a Puerto Rico a reclutar estudiantes para el programa graduado de NYU. Y yo dije, pues sí, por supuesto, o sea, si me pagas el pasaje, why not? Así que fui varias veces con el doctor Oppenheim a Puerto Rico a reclutar estudiantes.
Y ya más o menos de ese momento, entonces fue que decidí, ok, me está gustando esto de hacer outreach, no necesariamente involucrándome tanto en la ciencia, haciendo investigación en el bench. Y así que fui involucrándome un poco más en las actividades estudiantiles ¿no? de la Escuela Graduada de NYU, encargándome de ¿no? montar actividades sociales para los estudiantes, etcétera. A finales de mi doctorado, yo hablé con el doctor Oppenheim y le dije, pues me gustaría, ¿no? A ver si hay alguna posición en donde yo pueda hacer outreach o trabajar ¿no? en asuntos estudiantiles aquí en la Universidad de Nueva York. Para ese momento llega la crisis económica del 2008. Me dice pues que no hay posición y, ¿no? y que aún así me recomienda hacer un postdoctorado. No, con la muela de atrás solicité para hacer un postdoctorado en Mount Sinai. Estuve allí unos 2 años y medio, ¿no? utilizando más o menos las mismas técnicas que utilicé durante la escuela graduada, pero esta vez aplicándolas a modelos de esclerosis múltiple. Estuve 2 años y medio allí. Durante ese tiempo, pues entonces empecé a hacer networking, yendo a actividades sociales de ¿no? clubes de biotecnología, clubes de industrias aquí en la ciudad de Nueva York. Y conocí a una persona que trabajaba para una compañía que se llama Faculty of 1000, F1000. Ellos en ese momento estaban lanzando una nueva revista científica, bien distinta a las otras revistas científicas. En el caso de ellos publicaban el artículo primero y después hacían la revisión por pares luego de haber publicado el artículo. Estuve con ellos como unos 5 años más o menos. Más o menos para el final me querían poner en ventas. Hice eso como por unos 6 meses y decidí que no me gustaba. Así que me trasladé a donde estoy ahora, JOVE, o Journal of Visualized Experiments, básicamente una revista en video, ¿no? En donde nosotros enviamos a un camarógrafo a un laboratorio a que grabe un experimento científico para entonces distribuirlo, ¿no? a otro científico para que puedan ver visualmente cómo realizar un experimento, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos leer un artículo, pero no sabemos exactamente, ¿no? cómo llevar a cabo un paso en particular de ese experimento. Y llevo con ellos desde verano del 2018. Empecé con ellos haciendo outreach también a profesores para tratar de que hubiera más utilización de los videos de parte de profesores, especialmente profesores que estaban enseñando cursos. Y de ahí pues fui subiendo y ahora me acaban de promover a ser el Customer Success Manager en la compañía. Manejo ahora mismo un grupo de unas 10 personas. 4 de ellos se encargan de ¿cómo se hace? Curar, de seleccionar videos específicos de acuerdo a la materia que está enseñando el profesor. Y 6 de las otras personas pues me ayudan en la parte de outreach, ¿no? Y les puedo decir que este rol de Customer Success Manager a mí ni se me había ocurrido, ¿no? Durante toda mi trayectoria. Yo no sabía que existía, o si me hablaban de esto, lo único que pensaba era de servicio al cliente, ¿no? Y verdaderamente hay mucho más para hacer en este tipo de rol, que verdaderamente ¿no? se aprovecha mucho de este background, este trasfondo científico que nosotros tenemos ¿no? como científicos, ¿no? de poder manejar proyectos, de poder ¿no? Pensar creativamente cómo resolver ciertos problemas, como en el caso mío, okay, ¿qué puedo hacer para que esta universidad utilice más el recurso, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, desde que llevo 2 años en esta compañía, pues, he estado más pendiente a ese tipo de rol en otras compañías y hay bastantes, ¿no? Roles así de Customer Success Manager, especialmente hoy en día en donde mucha de la investigación se hace en línea, se hace con software, ¿no? Sé que hay mucho tipo de
roles así parecidos a este Customer Success Manager, ¿no? Tú tienes que saber y poder comunicarte efectivamente con un grupo variado de personas, y poder, ¿no?, también pensar creativamente en cómo resolver ciertos problemas que ese cliente puede estar enfrentando en ese momento dado. Así que eso es, en resumidas cuentas, mi trayectoria. ¿Qué pregunta? Pues me lo pueden hacer al final. Gracias, César. Otro pasaje. Ahora tenemos al doctor Edwin Vázquez Cintrón, que nos va a hablar de su trayectoria. Edwin, por favor. Bueno, verte, César. Saludo y gracias al doctor García por su cordial invitación, a los panelistas y a todos los participantes. Mi nombre es Edwin Vázquez. Actualmente pertenezco al grupo de líderes del equipo de investigación y desarrollo en Allergan Aesthetics, que es una compañía de AbbVie. Allergan es la compañía que hace Botox. Y mi enfoque ahora mismo es en el equipo de innovación. Y en general nuestro empeño usualmente es el desarrollo de terapias que tengan un impacto positivo y notable en la vida de las personas. Comencé mi estudio subgraduado en la Universidad de Puerto Rico en el 2001. En el 2003, y debería ser una referencia, en los comienzos yo incorrectamente racionalizaba que las personas que tenían un PhD era un doctorado en filosofía, y para mí en aquel entonces era un doctorado en lenguaje. En aquel entonces, entrando a la universidad, yo quería estudiar medicina porque pensaba que esa era la única carrera la única trayectoria primaria. Y no fue cuando comencé mi primer semestre en la Universidad de la UPI que entendí que existían distintas posibilidades y otras cosas en lugar de estudiar medicina. Ahí fue que cuando estaba en mi tercer semestre, tomé una clase de genética avanzada. Yo creo que ahí fue que conocí a César. Se olvidó el nombre de la profesora. Y comencé, sí, y comencé a hacer estudios con Candela madre. En aquel entonces ya tenía 82 años. Fue la primera profesora que trajo una máquina de PCR y Flow a Puerto Rico. Ella iba a viajar ese verano a Nueva York a hacer unas presentaciones. Me fui con ella. Recuerdo que ella me dijo, mira, esta es mi tarjeta de crédito, cómprame el pasaje y ¿quieres venir conmigo? Y yo dije que sí. Esa visita fue a City College. Ese verano me quedé por allá, hice investigación en inmunología, y al final del verano se me presentó la oportunidad de transferirme y terminar mi bachillerato en City College of New York, que es el sistema público de CUNY. Y ahí terminé mi bachillerato con honores en biología por estudios en inmunología, específicamente tratando de entender cómo el sistema inmunológico se desarrolla utilizando ratones como sistema de modelos. Ya cuando terminé ahí, ya mi enfoque primario era inmunología. Yo sabía que quería hacer investigación. En aquel entonces pensaba que mi trayectoria principal iba a ser para hacer investigación. Fui aceptado en varias escuelas, escogí a ir a NYU, primariamente por la diversidad de estudiantes que tenía. Durante las entrevistas que a uno le presentan, uno tiene la oportunidad, yo creo que primariamente, de tratar de reconocer cuáles son los profesores que uno quiere dedicarle 4 a 10 años de tu carrera graduada, y también tratar de entender si hace un buen fit con el grupo. NYU, que era manejado por Joel Oppenheim, era bien variado. En aquel entonces éramos 50% hombres, 50% mujeres. Aproximadamente 30 y pico de por ciento era internacional. Pues me sentí cómodo. Ahí entonces estudié inmunología, hice mi doctorado entendiendo cómo era la comunicación cómo fallaba el sistema inmunológico ya desarrollado en los adultos, y se perdía la comunicación entre el sistema inmunológico y las células de cáncer, que allowed que las células de cáncer pudiesen crecer. Durante ese tiempo conocí a uno de los directores del programa de TEDMED en un elevador.
nos empezamos a comunicar cada vez que él tenía alguna pregunta de preguntas de cosas de ciencias básicas. A veces me llamaba, me escribía un email. Esa relación se desarrolló y me convertí en un Science Advisor para la compañía por 2 años. Y yo creo que ahí ya fue cuando empecé a entender primariamente que habían otro tipo de carreras. Ya incluso durante el doctorado, muchos de nosotros ya sabíamos que no queríamos tener una carrera tradicional. Y para ser sincero, del grupo de nosotros que éramos 30 y pico, creo que solamente 5, algo así, continuaron su carrera de like traditional academy career, se convirtieron en profesores. Muchos de ellos se fueron a advisors para algunas compañías, investores para el mundo financiero, y siguieron por esas partes. Terminé mi doctorado y en aquel entonces estaba aplicando para la industria privada, pero un profesor del departamento de bioquímica y molecular pharmacology tenía un proyecto bien especial y se acercó y me dijo que tenía esta idea de develop una tecnología que tenía en el laboratorio y necesitaba un inmunólogo y alguien que le pudiese ayudar a manejar el programa. So, cogí el trabajo y yo creo que ya de esa manera, si yo pudiese en pocas palabras definir lo que aprendí en ese momento, que se ha desarrollado, como dijo Rigo, en la carrera, fue que aprendí que facts y la ciencia, que cualquier desarrollo de trabajo que tenga es manejado a través de datos. Manejar un proyecto de la misma manera que lo hiciste en la escuela graduada y trabajar en el laboratorio. Hice esto por aproximadamente año y medio y me convertí entonces en un fundador de un startup biotech company en Nueva York. En esa compañía lo que nosotros hacíamos era recombinant botulinum neurotoxin. So, si piensas en Botox, nosotros estamos intentando desarrollar terapias en caso de que hubiese un ataque biológico, o sea que era una compañía que tenía un biodefense spin to it. Durante ese transcurso de los años, el Departamento de la Defensa me reclutó, recruited me, y estuve ahí 3 años. En ese entonces aprendía cómo my role was to develop an infrastructure to test preclinically drugs. So I went all the way from mice, monkeys, guinea pigs, y me dio la oportunidad de en verdad aprender cómo manejar grupos un poquito más grandes de personas en el sentido de investigación. Después de ahí, Allergan me hizo, they sort of reached out to me, me dijeron que quería una posición, yo le dije que no en aquel entonces, yo tenía un non-compete con otra compañía. Me fui de la compañía, esperé 1 año y llegué aquí. Entonces, parte ahora de mi enfoque es early research, so, la parte de innovación de cómo, si la compañía tiene un interés de desarrollar una droga, vamos a decir, para cáncer, por ejemplo, ellos tienen los atributos de la droga que quieren desarrollar y nosotros nos encargamos de hacer del feasibility, que si los targets están ahí, que si los biomarkers se pueden utilizar para saber cuál va a ser la célula o el tissue que nosotros vamos a atacar, y hacer un equipo de científicos para poder entonces desarrollar la droga y demostrar feasibilidad, then proof of concept and proof of principle. Y ya, en eso es lo que estoy haciendo ahora. Gracias, Edwin. También tienes pasaje. Ahora vamos para la doctora Yayara Fortis Santiago, que nos va a hablar de su trayecto. Muchísimas gracias, doctor García. Un placer estar con todos y gracias al equipo de NeuroID y Endure que hacen un trabajo excelente con estos eventos.
Pues yo voy a empezar un poquito más para atrás. Voy a empezar diciendo que soy de Orocovis. Yo cargo eso como un badge of honor. Y yo no sabía lo que era un científico. Me amaba las ciencias creciendo, pero no sabía lo que era un científico. Entonces entró a la Universidad de Puerto Rico con 16 años. Me acuerdo que ese primer añito fue bastante duro. Y en mi segundo año estando en la UPR, mi hermana, que es un poco, era 2 años académicamente más grande mayor que yo, estaba haciendo investigación en el recinto de ciencias médicas y la tenían que operar del oído. Y a mí me tocó hacer todo el clearance de ella para la papelería, llevar que si lo de la tuberculosis, whatever it is. Y en el proceso empecé a hablar con esta persona que era súper jovial, yo no sabía quién era él, y se convirtió como que en un mentor, y no fue hasta cuando yo estuvieron el party de Navidad que me entero que él era el PI. Y ese fue como que mi primer encounter así con las ciencias, y ya tenía una relación estupenda con él, y entonces me invita a participar en su laboratorio en mi tercer año en la UPI, y me trae a su laboratorio bajo 2 programas. Primero me trae bajo el LSAMP de Puerto Rico, y luego solicitamos también para un programa que ya no existe, que lo manejaba el NIGMS, que se llamaba CORE, que era un programa que traía a estudiantes de ciencias, de biología, de psicología y de ciencias sociales, y nos permitía hacer investigación de verano. El NIH la pagaba. El catch era que tenía que ser en instituciones que no fueran tu home institution. Entonces, bajo ese programa me fui mi primer año a Columbia University, aquí en New York. Trabajé con ranas, regresé a Puerto Rico después de ese verano. Ya estaba como que un poquito más juqueada con esto de la investigación y el mundo investigativo. Entonces, para mi segundo verano me vengo de nuevo a NYU a trabajar con monos, con la doctora Wendy Suzuki. Y pues yo creo que ya en ese momento tenía bastante claro que tenía los credenciales para solicitar escuela graduada, y el proceso, tuve tremendos mentores en el proceso que me llevaron de la mano. Solicité, entré a escuela graduada y me fui a hacer mi doctorado a Brandeis University, que es una universidad que está en las afueras de Boston, está como a 8 millas de Boston, una universidad súper chula con un programa de neurociencia súper, súper fuerte. Una de las eminencias de la neurociencia todavía está allí, la doctora Eve Marder, fue presidenta del Society for Neuroscience, this, that, and the other. Y nada, entró al programa con la fortuna de que cuando entró al programa de neurociencia en Brandeis, había 2 puertorriqueños que estaban haciendo investigación allí, que eran más senior que yo. Uno de ellos es el doctor Nelson Cruz, que está en la UPR, y el otro es el doctor José Agosto, que está en el recinto de ciencias médicas. Entonces era como tener 2 hermanos mayores, porque ellos como que me agarraron así y también me ofrecieron un montón de mentoría. Pero yo creo que una de las cosas que más cambió mi vida cuando estaba en Brandeis era, y aquí voy a conectar la historia con Frances, era que ya ellos tenían otros puertorriqueños que habían pasado por el programa y habían como que shake the foundation de lo que los científicos podían hacer en la ciencia. Y siempre me hablaban de esta otra puertorriqueña que se había ido de Brandeis como 1 año y medio o 2 años antes de que yo entrara, y me decían, es que tú eres como ella, tú eres como Frances. Y Frances va a hablar en un minuto, así que le voy a permitir a ella contar su historia. Pero a lo que se referían era que, a lo que entiendo que se referían era que no solamente nosotras estábamos bien envueltas en nuestra investigación, pero teníamos 1000 cosas más pasando. Yo hacía un montón de mentoría de estudiantes en Brandeis, enseñaba clases de salsa, just for fun. Me involucré con el equipo de Ciencia Puerto Rico para hacer outreach, education, communication con las comunidades en Puerto Rico. So, mi horario siempre estaba a tope. Y en ese sentido era que siempre me decían que yo era como Frances, porque siempre estábamos como que corriendo con 1000 proyectos on top of each other. Y entonces tuve la fortuna de tener un tremendo mentor en escuela graduada, que no sabía nada de lo que yo estaba haciendo, by the way, fuera del laboratorio. Y bajo este mentor tuve la fortuna de publicar un artículo súper chulo en la revista Nature Neuroscience, y eso me abrió un montón de puertas académicamente hablando, pues porque es una revista bien prestigiosa. Creo que fui una de las primeras estudiantes de Brandeis, o la primera estudiante en mucho tiempo en ser first author en un top tier journal. Así que era no pressure, right? Y la historia no es totalmente lineal y no es totalmente bonita, también la pasé mal. Experimenté bastantes microagresiones, racismo, you call it, I experienced it. Pero todo eso como que me armó y me hizo darme cuenta en el camino
que yo amaba la ciencia, amaba hacer investigación, pero lo más que yo amaba en el transcurso de hacer ciencias era hablar con la gente, era esa necesidad de comunicarme, esa comunidad, esa necesidad humana que a veces yo siento que la perdía una vez salía de la burbuja de científicos, pues porque llegaba a mi casa o llegaba a Puerto Rico y a nadie le interesaba lo que hace la corteza gustatoria o por qué es importante. Entonces, ya eso me estaba dando un indicio para mitad de mi doctorado de que no iba a ir por la ciencia el próximo paso. Pero en aquel momento todavía la academia no estaba tan abierta a que la gente cambiara su transcurso e hiciera otras carreras y no había tanta información como la hay ahora. Entonces, en mis últimos, cuando ya sabía que iba más o menos a defender, que ya tenía los papers y ya me habían dado el visto bueno para defender, recuerdo que me descubrí que había este programa, una pasantía con el gobierno federal que se llamaba, la organización que la corría es el AAAS, que es la organización que produce el Journal Science, American Association for the Advancement of Sciences. Ellos tenían un programa de Science Policy, que era un programa súper prestigioso que estaba corriendo como por 40 años, donde agarraban científicos y los ponían en el gobierno federal, en diferentes agencias, para que sirvieran como advisors en temas de políticas públicas y ciencia. Y ese programa me habló, o sea, me llamó muchísimo la atención. Decidí que quería solicitar al programa con la extrema fortuna que Frances, que era la persona que siempre me decían que me comparaban con ella y me decían que yo era como ella, había hecho el programa. Así que a través del Networks de Ciencia de Puerto Rico me pusieron en contacto con Frances y hablar con Frances en el teléfono por 2 minutos me demostró que sí, que yo quería hacer el programa y más allá de eso, ella me extendió la mano y me dijo, mira, ¿cómo te ayudo? Yo estoy aquí, dale, trabajamos la solicitud juntas. Y así mismo fue, trabajé con Frances en la solicitud, me aceptan en el programa y me voy a trabajar al National Science Foundation, a la Agencia Nacional de la Ciencia. Y en la Agencia Nacional de las Ciencias trabajé en 2 oficinas distintas. El primer año entré a trabajar en el Directorado de Ingeniería. Como neurocientífica, eso fue un choque cultural casi igual de grande que cuando me fui a Boston por primera vez, porque los ingenieros son bien diferentes en su systematic thinking a como son los científicos. Entonces me tocó aprender desde cero el lenguaje de ellos, el modus operandi de ellos, que es muy diferente al de los neurocientíficos, pero también el portafolio que me dieron era un portafolio súper interesante, que nosotros en los pasillos del NSF le decíamos que era el portafolio de ciencia ficción de la NSF, porque eran los proyectos que no encajaban en ningún otro directorado, porque eran demasiado interdisciplinarios, alto riesgo o demasiado cutting edge, se los daban a esa oficina. Entonces, muchas de las cosas que vi no tenían clearance, o sea, no tenían clearance para presentarlas en conferencias porque eran tecnologías súper avanzadas para el 2012, cosas que las estoy viendo ahora que las están utilizando, ya yo sabía que venían en el pipeline en aquel momento. Pero ese portafolio, a pesar de que era bastante fascinante para mí, yo quería tener un vínculo como que con el lado internacional del gobierno federal. Y en el segundo año de la pasantía, que era por 2 años, me fui a trabajar con la Oficina Internacional del NSF. Y para mi fortuna, yo a veces digo que a veces uno no está en el lugar indicado en el momento indicado y a veces está en el lugar perfecto en el momento perfecto. Caí de nuevo bajo la mentoría de un puertorriqueño que llevaba 30 años trabajando en el NSF, Harold Stolber, y Harold decidió que yo iba a ser él me decía como que tú tienes la edad de mi hija, tú puedes ser mi hija, siempre me lo recordaba. Y literalmente Harold me dio mentoría, me presentó a sus contactos, me llevó por todas las redes de lo que venía haciendo el portafolio de las Américas del NSF, que comprendía desde Canadá hasta Antártica. Y fue una experiencia súper fascinante porque en el proceso yo llego a esa oficina, Harold se retiraba en 3 meses y no le había dicho a nadie, y entonces muy puertorriqueño lo que hizo fue que me entrenó a mí, que era un fellow, que no se supone que estuviera entrenada a hacer nada de eso, él me agarró y me entrenó a mí, y cuando se fue, yo tuve el portafolio de las Américas como por 3 meses solita, y entonces fue fascinante porque viajé a Brasil, viajé a Ecuador, viajé a México representando el NSF y hablando de estas colaboraciones científicas entre Estados Unidos y estos países
Y también tuve la oportunidad de participar en varias mesas redondas con diferentes agencias del gobierno cuando venían delegaciones delegaciones son equipos de esos países y fue fascinante. Y me enamoré, pero había otro componente y era que en ese portafolio también trabajaba la capacitación de estudiantes y de postdocs para que ellos pudieran ser exitosos en sus carreras. Y es básicamente ofrecer professional development y career advice. Y esa parte me llamó muchísimo la atención porque empecé a darme cuenta de las deficiencias que todavía existían en la academia para la gente que no quería ser académico. Ya estamos hablando como para el 2014 más o menos. Y empecé a desarrollar mi propio contenido en ese campo y eso me llevó a mi trabajo, a mi próximo trabajo. Y ese próximo trabajo también fue estar en el momento ideal, en el contexto ideal. Recuerdo que estaba en México representando al NSF durante la semana del empresarismo, entrepreneurship. Y entonces estábamos trabajando un portafolio que se llamaba el I-Core Program, que le da como $10,000 a estudiantes o a postdocs para que traten de desarrollar una idea que tiene potencial de comercialización en colaboración con su mentor y con un mentor externo. Estábamos presentando ese proyecto en México, fuimos a comer a un restaurante, obviamente, nacional, bien increíble. Nadie allí hablaba español, solamente yo. Y cuando le pedí al mesero en español, la persona que estaba sentada al frente mío, que no me había prestado atención en toda la hora que llevábamos comiendo, me mira y me dijo así como que frente a todo el mundo, como que, pero tú hablas español y tú tienes un acento. Y fue como que todos los ojos así encima de mí. Y fue súper frustrante porque era como que llevas una hora hablando, ignorándome, pero notaste que tengo un acento hablando inglés y que hablo español. Entonces esa señora fue la que me consiguió el trabajo en la próxima compañía que trabajé, que fue el New York Academy of Sciences, porque básicamente ella le encantó mi respuesta y quería a alguien como yo y me ofrecieron casi un trabajo on the spot. Yo nunca solicité ese trabajo. El trabajo me lo ofrecieron y con la New York Academy of Sciences, que es una organización sin fines de lucro aquí en Nueva York, estuve trabajando el portafolio de Workforce Development, que otra vez es ofreciéndole capacitación profesional a estudiantes, a Early Career Scientists, desde subgraduado hasta Early Faculty. Creé contenido, hice muchísimos eventos, más de 50, 60 eventos, representé la organización en las Naciones Unidas, en un foro de juventud, hice cosas increíbles y otra vez a través del network llega a mí la próxima posición, alguien me llama y me dice, puedes solicitar este trabajo en MSK, que es la compañía donde estoy ahora, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Básicamente era para liderar la oficina de asuntos postdoctorales y yo no tenía ningún interés en regresar a la academia. Recuerdo que le dije a la persona, yo no estoy interesada en el trabajo, yo no estoy solicitando trabajo. Y la persona me dijo, pero puedes por favor por lo menos sentarte a hablar con la que sería tu jefa si solicitas el trabajo. Y yo le dije, mira, yo no tengo tiempo hasta como en 2 semanas. O sea, yo no tenía ningún interés en el trabajo. A mí asuntos postdoctorales me sonaba a trabajo de oficina. Yo nada que ver, eso no es lo mío, yo necesito hablar con la gente. Y ese mismo día que esa persona me llamó para ofrecerme ese trabajo, otro de mis compañeros en la compañía NIAS, en el New York Academy of Sciences, me dijo, yo nunca recomiendo a nadie para un trabajo, pero he recomendado a ti para un trabajo. ¿Estarías dispuesta a hablar con alguien sobre un trabajo fuera de aquí? Y yo, no sé, como que de qué es el trabajo. Y era el mismo trabajo. Y yo dije, ok, 2 personas en 1 hora me están diciendo que me siente a hablar con esta persona. Fine, me lo voy a sacar del sistema, me voy a reunir con ella. Me reuní con ella para un café y yo estaba totalmente jaded, o sea, yo no hice mi asignación, yo no fui para una entrevista informal, yo le iba a dar el hard time de su vida porque yo quería que les quedara claro a todos que yo no quería el trabajo. Hablé con ella 2 minutos, she fall in love with me, I fall in love with her y al final de la entrevista me dijo, ¿qué hago para que te vengas a trabajar conmigo? Y yo así como que en mi cabeza, realmente nada, como que yo me voy mañana mismo a trabajar contigo. Entonces, como todavía me la estaba dando un poquito de interesante, le dije, bueno, es que no puedo dejar el trabajo que tengo porque creé el primer entrenamiento de liderazgo para estudiantes graduados y lo voy a correr este verano. Y después tengo que correrlo de nuevo en octubre. Y yo no voy a dejar a la compañía ahí en el vacío, yo no me puedo venir a trabajar contigo hasta septiembre. Y ella me dijo, ok,
si estabas tratando de que eso me pareciera un turn down, al contrario, me parece que tu ética de trabajo te hace más atractiva, así que me esperó hasta septiembre, corrí los 2 programas, muy exitosos, puedo hablar un poquito más de eso en un ratito, y llevo 3 años, casi 4, trabajando con ella en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y muchas de las cosas que hago sí son administrativas, o en esa parte no estoy errónea, pero también trabajo bastante con estudiantes y con postdocs, muchas de las veces ayudándoles a hacer resúmenes, a descubrir destrezas de entrevistas, a descubrir trabajo. También trabajo muchísimo el aspecto de mental health. Mucho de lo que veo en mi oficina es lo peor de la academia, así que en ese sentido, nada me sorprende cuando alguien entra a mi oficina con un problema nuevo, pero también es bien gratificante cuando podemos buscar soluciones que hacen a las personas más felices y eso me llena muchísimo. Y hace un año, casi al empezar la pandemia, me dieron una promoción donde también me dieron el portafolio de diversidad de los trainees y estoy haciendo un trabajo cuesta arriba, pues porque todas estas instituciones, la mayoría de las instituciones en Estados Unidos tienen un problema de diversidad gigantesco y en eso es lo que estoy trabajando y consumiendo bastante de mi tiempo ahora. Quiero dejarle tiempo a Frances, así que voy a parar ahí. Gracias, Yehara. Que tengo que aclarar que dejar las 2 mujeres para el final no fue a propósito y que la casualidad de que las 2 fueron a Brandeis tampoco fue planificado porque en verdad yo no conocía a Yehara y no conocía su trayecto. Pero nada, ahora tenemos a la doctora Frances Colón Hastings que nos va a hablar de su trayecto. Pero yo no me gané el pasaje a Puerto Rico, ¿vieron? Sí, sí, perdóname, perdón. Lo tienes, lo tienes. Primero que nada, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. No me voy a mover de donde estoy. Estoy porque estamos haciendo una actividad donde estamos programando más contenido para las niñas de cambio climático y demás. Entonces esta noche hay un evento. Así que me instalé aquí para estar con ustedes y después ir a reunirme allá con las otras chicas. Buenas noches, mil gracias por invitarme. Mi historia es que yo entré a la Universidad de Puerto Rico en el 1992 y como al año de estar allí en el recinto de Río Piedras, una persona que trabajaba en el laboratorio del doctor García Raraz se me acercó y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer investigación? Y yo literalmente le dije, ¿qué es eso? Y pues fui al laboratorio, me enamoré de todo, me enamoré de la ciencia, me enamoré de la dinámica, me enamoré de cómo había un grupo de personas tan complejas. Y ahí fue que se nació en mí el deseo de hacer mi doctorado, mi PhD. Estuve en el laboratorio del doctor García haciendo investigación hasta que me gradué. Y sí, como dijo Yara, voy a brincar muchas cosas que Yara dijo, porque pues me fui a estudiar mi doctorado en neurociencia a Brandeis. Investigué en neurobiología del desarrollo, específicamente del sistema nervioso periferal. Muchas células en plena oscuridad, en un microscopio por horas y horas, y mucho trabajo molecular. Un trabajo que de alguna manera se conectaba con el trabajo que había hecho en Puerto Rico, porque era determinar cuáles eran esas señales biológicas y moleculares que determinaban el desarrollo de las células del sistema nervioso periferal. ¿Cuáles eran esas señales durante el desarrollo que determinaban que una célula madre, una célula de embrión, se diferenciara a convertirse en un tipo de neurona o en otra? Y pues mientras estaba haciendo mi doctorado, me comencé a interesar en muchas cosas que estaban ocurriendo en la ciudad de Boston, cosas que estaban ocurriendo políticamente. Y yo fui una de esas personas, no sé si fue Rigo el que dijo al principio, que hay personas que, o quizás fue el doctor, que dijo, hay personas que desde que entran al doctorado saben que no van a estar en el bench o que no van a estar en el field, pero que saben que el doctorado va a ser esencial para lograr sus metas. Yo no sabía exactamente cómo yo iba a utilizar el doctorado, pero yo sabía que lo necesitaba. Y yo sabía que la ciencia iba a ser mi camino
iba a ser mi camino a conectarme con la sociedad, con el mundo, para beneficiar a las comunidades, pero yo no sabía exactamente cómo. En ese proceso de estar en escuela graduada, comienzo a hacer cosas como desarrollar un campamento de ciencia para niñas latinas en el área de Massachusetts. Me envuelvo en la campaña política de un candidato a gobernador que quería desarrollar un biotech corridor en Boston, que hoy en día es una completa realidad y es el biotech corridor más importante de los Estados Unidos, quizás. En esa época estaba el candidato que llevaba esa plataforma tocando puertas, y yo tocaba puertas con los voluntarios para sacar a la gente a votar por él. En algún momento me comenzó a percatar, ya para el final de mi doctorado, empiezo a hacer una conexión entre las decisiones que se estaban tomando en Washington y cómo se afectaba la ciencia. Específicamente eran los últimos 2 años era el segundo término de George Bush. Y se estaban tomando decisiones de política pública que afectaban el uso de células madre y de qué tipos de células, a qué etapa de célula madre se podían utilizar en investigación. Y la Casa Blanca tomó una decisión de limitar, de cierta manera, cuáles células y a qué etapa se podían utilizar. Y yo, que trabajaba con líneas celulares, estaba sumamente preocupada, ofendida, todas las cosas, de que unas personas que yo entendía que no eran científicos y que no tenían el conocimiento estaban tomando decisiones sobre la ciencia por posturas ideológicas. Entonces, No te escuchas. La perdimos. Frances. estaban tomando posturas sobre la ciencia sin interesar por cómo se toman esas decisiones. Luego, ¿me escuchan? Sí, volviste. Fuiste. Te fuiste. Te fuiste de nuevo. Frances. ¿Volví? Ok. Ahora volviste. Me comienzo a expresar esto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan? Se oímos, apagó la cámara. Frances. Sí. Te oímos. Ahora te escuchas Digo, mucho me mejor. comienzo a... Ok, bueno, me quedo así. Me comienzo a interesar por cómo se están tomando estas decisiones, quién está tomando estas decisiones y cuál es el camino de influenciar estas decisiones. Y empiezo a expresar esto, claro, en el laboratorio, en Brandeis, en todos lados. Y fue mi PI en Brandeis la que me alertó sobre el programa que Yara hizo, el Science and Technology Policy Fellowship de la American Association for the Advancement of Science. Ella es la que me dice, me puso una nota en el escritorio y me puso una carita feliz y una notita que decía, "This is so you". Y puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, quizás, de encaminar mi carrera. Solicité el programa, me mudé para Washington cuando hice el matching, y hice un matching con el Departamento de Estado, que es la organización que trabaja los asuntos internacionales, y me enfoqué en el desarrollo de las políticas públicas de ciencia, de colaboración científica entre países con los Estados Unidos. Trabajé con el Medio Oriente, tomaba clases de árabe a las 7 de la mañana. Trabajé con Latinoamérica, negocié tratados con países en Latinoamérica. Logré tocar muchos de los temas de ciencia y colaboración con los Estados Unidos, que en teoría lo que estábamos tratando de hacer era que a través de la ciencia se crearan puentes con países con los cuales teníamos afinidad y amistad y alianzas, y con aquellos países con los cuales no teníamos tanta afinidad o quizás teníamos una relación un poco más escabrosa. Se fue definiendo poco a poco un campo que se llama Science Diplomacy, que es exactamente eso, hacer relaciones diplomáticas utilizando la ciencia como herramienta, como vehículo.
Y trabajé en eso alrededor de 11 años y medio. Mi última posición en el Departamento de Estado fue asesora adjunta de Ciencia y Tecnología para el Secretario de Estado, y trabajé los 2 últimos años de la presidencia de Bush y trabajé todos los 8 años de la presidencia del presidente Obama. Aquí voy a tomar este point of personal order y decir que cuando cambió la administración de la Casa Blanca en el 2016, tomé la decisión de dejar el gobierno. Entendí que para mí, después de tantos años trabajando como mujer latina en las ciencias, en una posición de liderazgo, representando a los Estados Unidos en asuntos de género, de STEM, asuntos de colaboración entre países, yo no veía que los valores de la administración que iba a ocupar la Casa Blanca se asemejaban a los valores que yo había estado trabajando o con los cuales yo me consideraba que yo era afín en mi trabajo. Y tomé la decisión de irme del gobierno y pensar a ver cómo yo, una persona que había dedicado su carrera a la política pública dentro del gobierno, podía tener impacto en los asuntos de las comunidades de la nación americana usando las herramientas de la política pública. Y tomé la decisión de mudarme al estado de la Florida, donde he estado trabajando desde el 2017 en asuntos de cambio climático, en asuntos aquí de cómo preparar estas comunidades del estado de la Florida, donde el impacto del cambio climático va a ser devastador, ya desde las olas de calentamiento hasta el alza en el nivel del mar, huracanes y demás. Y cómo todo lo que aprendí en el gobierno federal de cómo se hacía política pública se podía aplicar a hacer política pública ahora a nivel estatal, a nivel municipal, y cómo en un sistema que está mucho menos preparado para absorber la ciencia, cómo yo iba a funcionar de puente entre la ciencia y la consejería científica y las decisiones que se iban a tomar para las personas de las ciudades, los condados y a nivel estatal. Pero ya yo tenía ese background, yo había pasado 11 años descifrando cómo explicarle a un diplomático que tenía un doctorado en ciencias políticas que era el Higgs boson. ¿Por qué importaba las comunidades costeras de Latinoamérica mientras se avecinaban los peores impactos de cambio climático? ¿Y por qué todas estas cosas que tenían una fibra científica eran importantes para las relaciones internacionales, importante para los Estados Unidos, importante para el bienestar de los Estados Unidos como nación, el tener la ciencia como un eje central dentro de la toma de decisiones internacionales y de la diplomacia? Sigo aquí en el sur de la Florida, muy envuelta en muchas cosas de política pública ambiental, cambio climático y demás. En la última semana he aceptado una nueva posición para que vean que las carreras siguen tomando giros. Acabo de aceptar una posición con un think tank en Washington. Un think tank es un centro de investigación que produce white papers, reportes y opiniones y recomendaciones sobre distintos temas. Y es un think tank en Washington que se llama Center for American Progress. Y voy a ser la directora de cambio climático, políticas públicas de cambio climático internacional para el think tank, que funciona como el brazo no gubernamental de las negociaciones de cambio climático que lleva el gobierno. Entonces, todo lo que el gobierno no puede hacer por su función de gobierno, este think tank opera en lo que llaman esos canales diplomáticos track 2 de sociedad civil, donde hay que lograr estos cambios a nivel de comunidad. Asumo que estás acabando. ¿Puedo acabar ahí? Sí, está bien, está bien. Es que como no quiero que me quiten el pasaje. Tienes el pasaje también, France. Y gracias a todos. La verdad es que los oigo a ustedes y le da la gana a uno de volver a tener 30 años y tener
está acabando el doctorado para tener las puertas abiertas que ustedes han tenido o que han abierto. Nada, ahora quiero abrirlo a preguntas si hay del público y yo voy a romper el hielo en lo que vienen las preguntas, en lo que los estudiantes se animan, si se animan, porque ya yo les he dicho que esta cosa de Zoom es una cosa medio espantosa. Pero nada, en lo que aparecen preguntas, yo les quiero preguntar a los 5 si lo que ustedes están haciendo ahora lo podrían hacer sin tener el doctorado. ¿Y qué les da el doctorado por encima de lo que de otra gente que tal vez esté en sus mismas o posiciones similares y no tengan un doctorado, vamos a decir, en biología o en algún área biomédica? Empiezo con Rigo, que empezó. Vale. Pues básicamente en la posición donde yo estoy no necesitas tener doctorado, más sin embargo, para poder tener una promoción y ser program leader o como tal manejar a otras personas, sí necesitas doctorado. Por ejemplo, yo tuve una persona que cuando entré a la posición fue quien me asesoró, que fue mi mentora ella es excelentísima, o sea, yo la admiro muchísimo. Lamentablemente no tiene un doctorado, ella está buscando alguna carrera alterna dentro de la compañía porque sabe que no va a poder seguir subiendo. Entonces, pues lamentablemente esa es una de las limitaciones al no tener doctorado. Y como dijo Frances, yo sabía que el doctorado siempre te abre muchas puertas en cuestión de poder seguir en upper management o tienes la ciencia, si no quieres hacer ciencia como tal, siempre tienes ese background y te va a servir para operaciones o administración. Gracias, César. Pues sí, yo segundo lo que dice Rigo. En mi posición, verdaderamente no hace falta un doctorado. De hecho, la mayoría de las personas que hemos contratado en los últimos meses no tienen doctorado, tienen o bachillerato o maestría. Sin embargo, lo que yo he encontrado es que el doctorado, a mí y a otras personas que tienen doctorado dentro de la compañía, es que nos permiten ver las cosas 2 o 3 pasos más adelante de a lo mejor una persona que no tenga un doctorado, ¿no? Esa capacidad de poder entrelazar diferentes vertientes de información, ¿no? Saber cómo hacer una buena búsqueda científica, saber cómo entender la literatura científica, etcétera, ¿no? Conocer un poco habiendo hecho investigación, conocer cuáles son los pain points de los investigadores cuando están armando sus experimentos o cuando están enseñando cursos a estudiantes subgraduados. Yo creo que sí, que el doctorado trae sus ventajas, ¿no? No es que yo no he tocado pipeta, yo creo que Dios mío, en 10 años, ¿no? Y cuando la he tocado es porque mi esposa me ha jalado a su laboratorio para que pipetee sus proteínas. Pero definitivamente lo que uno aprende durante el doctorado, ¿no? O sea, pensar creativamente, a cómo resolver problemas, ¿no? Todos estos lo que llaman soft skills de project management son invaluables, ¿no? Cuando uno quiere buscar una carrera alterna a la academia. Gracias, Edwin. En mute. Cuenta rápido. La respuesta corta es no. No necesitas un doctorado para tener una posición como manager o pertenecer al grupo de liderazgo del equipo. Pero al tener el doctorado te ayuda a tener el entrenamiento que usualmente se requiere para poder disectar los problemas y te da un poquito más también de entrenamiento en cómo comenzar a manejar. Hay personas con bachillerato y maestrías que están al mismo grado que yo estoy en la compañía, pero ellos han pasado 20, 25 años trabajando para poder tener el mismo puesto que yo tengo 10 años después que me gradué. Ok, gracias. Yaihara. Yara, lo digo rapidito, yo creo que a mí me da legitimacy. Yo trabajo en la academia y en el campo donde yo trabajo, que son asuntos estudiantiles, asuntos postdoctorales. Hace 20 años atrás, estas oficinas o no existían o eran manejadas por gente que no tenía doctorados y que hacían bastante labor administrativa, pero no eran el brain thrust,
las ideas siempre venían de un PI y estas personas las tenían que ejecutar. En mi caso, el doctorado me da ese legitimacy, me da la experiencia y me permite solicitar las grants y me permite leverage, porque no necesito como que de un PI que me diga cómo es la experiencia de ser un académico, porque yo fui académica y puedo relacionarme con los estudiantes. Gracias. ¿Y Frances? ¿Me escuchan bien? Para Sí, asegurarme. sí, Sí, sí. ok. Bueno, yo diría que en mi caso, no al nivel al que llegué, no hubiese llegado, creo que a ese nivel sin el doctorado. Sí se puede hacer política pública científica a nivel técnico en agencias federales, en distintas partes del gobierno. Se puede trabajar con una maestría en una agencia como NOAA y ser un advisor en Marine Biology Policy. Pero el doctorado me ha permitido ser la persona que toma la decisión. Me ha permitido estar en la mesa de toma de decisiones, influenciar la decisión que se termina tomando, que va a impactar la ciencia o que utiliza la ciencia para tomar la decisión. Y eso no sería posible de no tener el doctorado. Gracias. Ahora tenemos varias preguntas en el chat y voy a tirarlas y voy a mandárselas a alguien que creo que tal vez las pueda contestar mejor, pero el que quiera meterse lo puede hacer. ¿Cómo se diferencia el proceso de solicitar un trabajo en la industria versus un trabajo en academia? O sea, para postdoc o faculty position. Rigo tú y Edwin, que están en la industria, tal vez podrían contestarla. Bueno, la realidad es que me acuerdo que cuando estaba mirando las opciones para el postdoctorado, básicamente necesitaba tener un CV que fuera atractivo para postdoctorado. Básicamente, qué técnicas sabes de investigación, cuáles son los artículos científicos. Di una presentación científica. Ellos querían saber si podía ser exitoso en cuestión de desarrollar el programa de investigación que el investigador estaba desarrollando, valga la redundancia. Mientras que en la industria, básicamente, o sea, querían saber si era un buen fit para el equipo. Y, por ejemplo, en mi compañera mismo es muy, muy diversa, muy inclusive. Y ellos lo que miran es, ¿tienes experiencia? ¿Cuáles son los transferable skills? No importa de dónde vengas y si vas a ser un buen fit para el grupo. Eso es lo que te puedo decir en las cortas experiencias que tuve. Edwin, ¿quieres añadir algo? Claro que sí, yo creo que en la academia y en la industria a nivel científico, cuando te acabas de graduar de tu PhD, es bien similar. Tienes que tener una buena trayectoria de publicación, conocer muy bien las técnicas que estás haciendo y poner enfrente el trabajo que quieres hacer como científico. Cuando ya entras a un nivel más alto, ya tienes que entonces conocer más el market, cómo se mueve el negocio de la ciencia en el futuro. O sea, por ejemplo, yo no pienso la droga que están presente hoy, pero sino la que se podría traer al mercado en el 2027. Gracias. Aquí hay una pregunta que, pues para todos, que es, ¿siempre han estado económicamente estables? No. Okay. Para nada. Ok. Comiendo peanut butter sandwich. O sea, yo me acuerdo, yo era mesero y me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de entrar a EuroIT, que el estipendio era $1,000, para mí era como que, wow, ¿sabes? Como estudiante graduado voy a tener $1,000 mensuales, eso era estupendo. Así que la respuesta es no. Pero tal vez la pregunta viene más bien dentro de que escogieron una carrera que no es académica. O sea, vamos a retomar la pregunta desde el punto de vista de una vez decidieron meterse en una carrera que no era académica, si han estado económicamente estables. Yo quería aportar porque también definir qué es estable económicamente es bien personal. También tiene mucho que ver con el estilo de vida. Yo pienso que a mí una carrera en ciencias desde el get-go, desde undergrad hasta donde estoy ahora, me permitió una vida libre de deudas. Yo no pagué por subgraduado, no pagué por escuela graduada y cuando hice la transición al fellowship salté de ganar $25,000 como estudiante graduado. Esto hace más de 10 años, o no se asusten, creo que es más alto, a hacer $78,000 en el gobierno, que fue como dice Rigo, oh my God, me voy a ganar $78,000, era un sueldazo.
Y lo que sí puedo decir es que en el trabajo que estoy ahora me pagan muy bien, me siento no solamente satisfecha económicamente, pero me siento satisfecha intelectualmente. Así que para mí eso era un factor bien importante. Y lo segundo es la ciudad. Si uno hace $77,000 en Missouri, no es lo mismo que hacer $77,000 en New York. En New York no te da para nada. Entonces, el estilo de vida de cada cual, yo también pienso que tiene mucho que ver en lo que definimos como estable económicamente. What she said. ¿Alguien más quiere aportar esa pregunta o esa contestación a la pregunta? Tengo otra pregunta aquí que dice, ¿qué conlleva ser un Science Advisor? Ok, pues me voy a tirar y ya hará también que se tire. Bueno, la idea es que en el gobierno se tienen que tomar decisiones de todo tipo, de decisiones que afectan el diario vivir de las personas a través de todo el país, decisiones que tienen que ver con la transportación, con infraestructura, con carreteras, con escuelas, con salud, con pandemias y demás. Y que estas decisiones necesitan el insumo de la ciencia, porque en una gran cantidad de los casos siempre tienen un ángulo que necesita de conocimiento técnico en un área de ciencia, ingeniería, tecnología y demás. Entonces, Science Advisors en el gobierno hacen el trabajo de traer ese insumo para que la toma de decisiones no excluya la información, lo que llamamos evidence-based decision making. El científico que trabaja como advisor se asegura que la decisión que se está tomando esté basada en información, facts, truth, evidence, data y demás, cosa que ha estado en peligro en los últimos 4 años, como hemos visto. Pero esa es básicamente la idea. Y lo que conlleva es entender lo que está pasando a nivel de las agencias, entender lo que está pasando a nivel político, integrar todo eso junto con el conocimiento científico para darle recomendaciones a los que están tomando decisiones que incorporen la mejor información posible que tenemos para que tomen esa decisión. Yo creo que Frances lo dijo espectacular. Yo voy a añadir 3 palabritas. Key Opinion Leader. Son expertos en una área que te ayudan a tomar decisiones. Son personas que son eruditos o conocen algo mejor que nadie más. Te pueden... Ok, tengo una pregunta aquí también para los de la industria, en ambiente de industria. ¿Cuán envueltos están ustedes en los proyectos como Science Advisors? Mi conversación es bien corta. Ahora mismo, mi posición como tal no es de científico en manejando las operaciones, pero I support the scientists. Y muchas veces, gracias a que tengo un PhD, ellos mismos me preguntan, like, do you think that, like, you know, if we do it this way, would that be feasible? Like, should we analyze this sample first? Should this be the target? Y básicamente es basado en mi experiencia en haciendo los 10 años que estuve en el laboratorio. Edwin, podría ser. Edwin. Donde me siento ahora mismo bien envuelto. Nosotros tenemos los proyectos the targets, right? So we know what drug we want to bring forward. Y le damos support a los científicos y a los manejadores que están debajo de nosotros, que están desarrollando los experimentos, either en a weekly basis or bi-monthly. Hay reuniones donde se discuten los resultados y se van proveyendo dirección. Gracias. Voy a unir 2 preguntas en una, que tiene que ver con, pues todos ustedes hablaron de múltiples experiencias de investigación o múltiples experiencias de trabajo. ¿Cuán importante es eso para lo que ustedes están haciendo o hacia dónde han llegado? Y unida con otra que dice que es alguien que está más interesado en la parte de Science Policy, está en la escuela graduada, ¿qué tipo de actividades podría involucrarse
mientras está en la escuela graduada para encaminarse en esa carrera? Yo puedo saltar, porque esto es lo que yo hago en el regular basis, es orientar a estudiantes y postdocs sobre carreras. Así que la primera parte es si todos los internados de verano que hicimos y todas esas experiencias fueron los que nos hicieron más exitosos para entrar a escuela graduada, y después cómo estas otras experiencias nos llevaron a nuestros trabajos. Yo pienso que desafortunadamente el ambiente de entrar a escuela graduada en el 2021 es súper competitivo. Así que la mayoría de los programas graduados en Estados Unidos y en todo el mundo está buscando gente que ya tenga destrezas básicas de investigación. Digo desafortunadamente porque el propósito de escuela graduada debería ser entrenarte, pero la mayoría de los programas quieren que los estudiantes ya tengan un foundation, una base para que cuando entren a estos laboratorios puedan empezar a pipetear, a sacar cerebros, lo que sea que están haciendo. Ese es para la parte de escuela graduada. En el caso de cómo, si puedo hablar un poquito tal vez por mí y por Frances, que somos las que teníamos una trayectoria más o menos similar hasta el Policy Fellowship, ¿qué nos llevó? ¿Cómo las experiencias que hicimos en escuela graduada nos ayudaron a asegurar el fellowship o a ser competitiva? Yo diría cosas como aprender a comunicarte más allá de tu campo o de la audiencia que es del neurocientífico. Frances lo dijo con los internados de verano, con el internado de verano de niñas que ella creó en Boston, lo mismo para mí. Yo hacía muchísima mentoría. También yo empecé a publicar piezas en español para El Nuevo Día sobre neurociencia. Esto es para el 2011, a través de la colaboración de Conciencia Puerto Rico. Hice bastante outreach, son un poco, como decía también César, son todas estas experiencias que se te presentan, que te dicen, te voy a llevar a Puerto Rico a hacer outreach, y uno dice, sí, llévame, que te van ayudando a empacar todas las destrezas que tú vas desarrollando, en adición a, pues, al poder analizar data, al pensar como científico, al tener el framework de pensar como un científico. Yo voy a añadir una oración que es básicamente transferable skills. A lo mejor lo van a escuchar por el resto de sus carreras. Básicamente, cualquier posición que usted vea atractiva, piense qué cosas aprendió y cómo puede utilizar lo que ya sabe en esa nueva función. Y te aseguro, lo que tienes que pensar es bastante, porque todo tiene los transferable skills de análisis, de poder manejar varios proyectos, organización, y tú convencer a cualquier panel que aunque tú no tengas toda la experiencia, tú tienes esos skills que los puedes transferir y te puedes convertir en un experto en cuestión de menos de un año. Bueno, yo voy a añadir también algo que todo el mundo dijo y nadie ha mencionado claramente, que es la red, es el networking que ustedes han podido desarrollar también con compañeros, con profesores, etcétera, que algunos han sido casi, ¿verdad? By luck, que les cayeron en las manos, pero que es importante también que esos conocimientos, esa gente que conocen, eventualmente les puede abrir puertas o les puede decir, mira, esto están buscando un trabajo aquí o un trabajo allá. Voy a hacer dos preguntas más y voy a cerrarlo porque ahora tengo más preguntas de las que estábamos pidiendo. Muchas personas, como algunos de ustedes, reciben comentarios negativos o backlash de PIs o compañeros cuando deciden salirse de la academia. ¿Cómo ustedes manejaron esa situación? ¿Quién va? ¿Voy yo? Yo veo esto todos los días en mi oficina, pero quiero escuchar a alguien más. Yo tuve la fortuna de que mi PI fue la persona que me habló del camino de Science Policy. Entonces, por ese lado, no. Pero de que sí, hay siempre una vena de pensar que las personas que no escogen una carrera académica es porque no podrían ser exitosas en eso. Se fue por el sector privado, por la farmacéutica, porque no hubiese podido tener un lab. Y siempre esos rumores y esas cosas han existido. Yo diría que en mi caso, a pesar de que sí, yo siempre siento que esos comentarios ocurrieron, los primeros que salieron corriendo para pedirme hacer un profile cuando me nombraron Deputy Science Advisor para el secretario John Kerry, los primeros que salieron corriendo a hacerme un profile en el University Magazine fue Brandeis University. Me tenían el teléfono explotado.
llamándome que tenía que salir en la portada, que they were so proud, oh my God. Así que yo creo que es una vena todavía cultural que permanece, pero que en realidad no es la realidad del mundo de hoy. Y yo creo que con el pasar de los años, en mi caso, mis lazos con Brandeis, mis lazos con las personas que se quedaron en la academia, son más fuertes ahora por el camino que llevo y he mantenido esas relaciones y nos colaboramos mucho más. Yo siempre le digo a los postdocs y a los estudiantes que van a mi oficina con esta pregunta porque lo veo casi todas las semanas. Hay un guiltiness cuando uno decide, en especial cuando tienes una relación con tu PI donde te pueden hacer sentir culpable que te estás yendo de la academia. Yo lo que le digo a muchos, yo empiezo diciéndole que no es el trabajo de ellos manejar las expectativas de lo que otra persona tenía sobre lo que te puede hacer feliz. Tú tienes que manejar tus propias expectativas sobre lo que te puede hacer feliz. Y yo creo que cuando empiezo a abrir la conversación así, muchos de ellos empiezan a detangle que yo no quería hacer academia, pero me dijeron que te hiciera un postdoc y empezamos a trabajar un montón de eso. Y yo siempre digo que un científico exitoso no es el que tiene un montón de grants y un montón de dinero. Un científico exitoso es el que está en una carrera donde se levanta todos los días con las ganas de estar allí y dar lo mejor de sí porque ese es el trabajo que lo hace feliz. Eso lo veo en la academia, como también lo veo en la industria, lo veo en comunicaciones, lo veo en science policy. Y yo creo que todos los ámbitos necesitan científicos exitosos bajo el término también de ser felices, porque de qué vale que tú seas el PI con más dinero si eres miserable y no te disfrutas el proceso porque hasta de vacaciones te llevas los papers y no ves a tus hijos crecer. Y, o sea, todas estas cosas que a veces normalizan en la academia que simplemente son un poco tóxicas en lo que se considera el life-work balance. Yo voy a dar unos datos, pero creo que César podría vaquearme aquí un poquito más. No me recuerdo actualmente, pero 3, 4 años atrás, creo que de un nivel de 5 a 8% de los grants que fueron sometidos al NIH were actually funded. So, ahora tú tienes un grupo de científicos con doctorados que están sometiendo grants todos los años. Una porción bien pequeña de esos are being funded. Entonces ahí se empieza a promover un desbalance. Y ese desbalance, tal vez no hemos podido tener la oportunidad de tener una conversación más abierta de qué significa eso cuando estás ya terminando de graduarte. Al mismo tiempo, creo que tocando para la parte económica, la industria paga mucho mejor que una carrera educativa y de facultad. Y si empiezas a tomar, como uno dice, hacer una lista de los pros y los cons, muchos de los científicos ahora mismo que quisieran tener una carrera académica, muchas veces le dan el brinco a la industria porque tienen un salario mucho más estable. Las aplicaciones para funding, yo donde me siento tengo que hacer un grant type application, pero son mucho más diferentes, no tienes que hacer 17, 20 y pico de páginas, it's a white paper type. So creo que el tipo de educación, el nivel de educación que tenemos ahora mismo en este país, no hay un balance con las posiciones de research, so tenemos que expandirnos y movernos a otras áreas. Yo voy a añadir que cuando a mí me tocó la oportunidad de decirle a mi PI que yo no iba a hacer, sabes, que no iba a seguir la academia, pues yo me persiné y me puse los pantalones bien puestos y le dije, mira, este es mi doctorado y esta es mi vida, ya tú hiciste la tuya, y yo y al hacer yo hice mi doctorado en lo que se llama un Soft Money Institute, o sea que básicamente si tú no tienes grants, no puedes hacer research. Y yo dije, yo he visto a ti lo cuesta arriba que se te ha hecho, yo me estoy quedando calvo, yo no voy a estar por el resto de mi vida aplicando grants para poder hacer el research. Además que no quiero ser profesor porque no tuve la oportunidad de enseñar aquí, no lo voy a hacer, me voy a la industria. Y él se quedó, that's fair, y ahí fue. Así que usted sea honesto, porque al final al cabo es tu PhD, ya ellos hicieron el de ellos. Bueno, la última padres, pero si lo son, ¿cómo ustedes manejaron sus estudios o sus trabajos con su trabajo de padre?
priorities. No kids. Yo tengo dos niños. Cuando por mi pareja tenía un niño de 3 meses y básicamente cuando nos conocimos, yo estaba en mi segundo año de doctorado, así que ahora él tiene 5 años. Básicamente era prioritizing y pues por suerte mi pareja fue bien supportive, así que nos dividíamos el tiempo y ahora tenemos el segundo niño que tiene 1 año. Y básicamente algunas veces nos volvemos locos, pero prioritizing y manejando el tiempo. Bueno, les quiero decir a todos que se ganaron el pasaje para Puerto Rico el año que viene. Si el panel que tuvimos de MD-PhD fue exitoso, este también ha sido súper exitoso. Tengo más preguntas, pero en verdad quiero acabarlo aquí. Yo había pensado que 1:30 era suficiente. Les quiero dar las gracias a todos, en verdad. Hasta yo aprendí, de muchas cosas, de ciencia y del desarrollo profesional de la gente. Y los quiero felicitar no solamente por el panel, sino por sus logros académicos y profesionales. Y espero que de verdad podamos hacer esto presencial el año que viene. Gracias al público, gracias a los presentadores, gracias a Marimar y Natalia. Espero verlos pronto en algún lado y que se acabe la maldición de la pandemia y podamos tener cosas presenciales. Gracias a Gracias todos a todos. nuevamente. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.